Muy buenas tardes, gracias por seguirnos a través de nuestros medios de comunicación, blog del Alacrán, periódico CDI Noticias, este Facebook personal, y esa entrevista usted la va a poder leer, por si si se le va el internet, la va a poder leer en el periódico CDI Noticias. Ya lo vieron, tengo conmigo un invitado muy especial, alguien que sentimos de casa, es el ingeniero Oscar Armando Ábalos Verdugo. Bienvenido una vez más a esta su casa, ingeniero. Néstor, muchas gracias, muy buenas tardes. Creo que me invitaste a comer. El gusto es siempre el ser recibido en este importante medio, el cual tradicionalmente informa de manera veraz, oportuna y sensata los acontecimientos que en el pueblo, en la ciudad y en el estado suceden. Tus palabras, que son recíprocas en el mismo sentido con un servidor para tu familia, que aprecio y respeto bastante. Decirte que valoro mucho el esfuerzo que a lo largo de muchos años has venido haciendo junto con tu familia y sobre todo en los últimos años y tiempos donde la situación se ve más complicada para todos. Sin embargo, allá en el fondo, con la ayuda de Dios, Señor, siempre hay una esperanza, una ilusión y una manera de sacar adelante las tareas. Te felicito y enhorabuena. Hablando de familia, hablando de Dios, tengo conmigo en este estudio al candidato a presidente municipal de Tecomán por el PRI-PAN, pero es un candidato que es pro vida. Es decir, que ha hecho señalamientos, y lo hemos publicado en este periódico CDI Noticias, que está en contra del aborto. Platicaré de las propuestas, bueno, más bien nos platicará el ingeniero Oscar Armando Ábalos Verdugo de sus propuestas que tiene para el municipio de Tecomán. Eso es lo que queremos escuchar el día de hoy, ingeniero. Ya es candidato, ya oficialmente nos puede decir qué hay para Tecomán, qué nos tiene para Tecomán, cuáles son las propuestas que nos tiene para Tecomán. Sin lugar a duda, lo que es muy importante, Néstor, es saber del piso que partimos. Yo tuve la oportunidad hace algunos años de ser presidente municipal de Tecomán. Pude conocer entonces las necesidades, el manejo presupuestario, sé la forma en que se distribuyen los recursos al Estado y a los municipios y sé también la forma en que se pueden manejar adecuadamente. Yo recuerdo que en aquel entonces, de las participaciones que llegaban al Estado era el 17%, lo que recibe el municipio de Tecomán, que era una cantidad importante. Sin embargo, lo pudimos incrementar hasta cerca del 29%, o sea, pasar de un 17% para el municipio de Tecomán, pasarlo y dejarlo en un 27-28% al final de los 3 años. Parecieran pocos puntos. Sin embargo, entre el municipio de Manzanillo, Colima, Tecomán y Villalobos, casi en aquel entonces nos llevábamos el 92% del presupuesto estatal, lo cual venía a significar una gran oportunidad, pero también venía a significar un gran limitante para los municipios pequeños como Minatitlán, Ixtlahuacán, Comala, Armería, entre otros. Decirte pues que no me va a tocar, siendo presidente municipal a partir del 15 de octubre del presente año, modificar el presupuesto 2024, pero atendiendo al principio de la coordinación fiscal hacendaria, vamos a poder presupuestar el recurso necesario a partir del 2025, 2026 y parte del 2027, en que será la administración municipal, que habré de presidir a partir del 15 de octubre, antes Dios, con el triunfo el 2 de junio, podremos orientar los recursos a aquellas actividades que incidan, por un lado, en la productividad para el campo, es decir, la generación de empleos en el campo, que es mayoritariamente la gente a la cual más nos dedicamos. Por supuesto que tenemos que apoyar muy fuerte al tema de los jóvenes. Entre otras actividades, tenemos que crear una casa del estudiante en Colima, porque muchos alumnos y alumnas de Tecomán van a nuestra alma mater, la Universidad Autónoma, al estado de Colima, a la Universidad de Colima, en donde se capacitan, se desarrollan, se desempeñan y se forman como futuros profesionistas. Y hoy en día muchos alumnos han dejado de serlo porque el costo del transporte, el costo de los viáticos, el costo de algún refresco, de un pan, de algo de alimentos, a veces les restringe la posibilidad de ir a estudiar a ellos porque los padres no le pueden dar lo necesario. Pero de igual forma tenemos que apoyar a las madres solteras que
en búsqueda de un ingreso para sus casas, van y trabajan muchas días en el campo, otras los hacen dando servicios en algunas tiendas comerciales o en los propios bancos o en servicios diferentes, y con lo que ganan en su servicio, en su trabajo, escasamente les ajusta para pagar a quien les cuida a sus hijos en casa, por lo cual básicamente están trabajando para pagar quien les cuida a los hijos. Y eso no es malo, pero recordemos que hace 24 años, siendo yo presidente municipal, creamos las primeras guarderías infantiles, que lamentablemente años después, ahora con los de Morena, las quitaron por razones diversas o por sin razones diversas, las quitaron. Entonces, como te puedes dar cuenta, tenemos que apoyar a la gente del campo, tenemos que apoyar a la gente, a los comerciantes, tenemos que apoyar a los jóvenes. Por supuesto, tenemos que seguir garantizando las becas a la gente adulta mayor, y hay que volver a retomar lo que hacíamos antes, el apoyo a la gente con alguna enfermedad terminal o gente que tiene algún problema de diabetes crónica o una enfermedad de transmisión sexual o una enfermedad degenerativa. A toda esa gente hay que buscar la forma de cómo sí ayudarle, porque al final del día son ciudadanos mexicanos, colimenses o tecomenses, que merecen tener una calidad de vida. ¿Y qué decir del área deportiva? Tenemos instalaciones, Néstor, que me tocó construir hace 20 años y en los años recientes construidas por las siguientes administraciones del PRI y del PAN, que hoy adolecen de un tablero, que hoy adolecen de una malla que proteja las partes posteriores a las mismas porterías, que hoy adolecen de un alumbrado público, que hoy adolecen de una lámpara que cuesta casi nada o poco dinero, y que esta falta de esa lámpara limita, restringe y evita que la gente salga en las tardes, noches, ya que vuelve a su trabajo para poder trabajar. En fin, es muy diversa la propuesta, pero más allá de todo eso, tenemos que llegar a las cosas más sensibles que afectan y les importan a la sociedad, como es la seguridad. Tenemos que voltear los ojos a las corporaciones policíacas para que al sector policíaco le paguemos sueldos dignos, les demos prestaciones y seguridad social a sus familias, porque hoy en día adolecen de ello. Tenemos que pensar en ellos porque también son padres de familia, son madres de familia varias de ellas, que salen de su casa al trabajo y por la naturaleza en que están desarrollando sus actividades, son muy propensas, como lamentablemente ha ocurrido en muchas ocasiones, incluso hasta la pérdida de sus propias vidas, dejando en el desamparo a sus seres queridos. Por ello y muchas cosas más, tenemos que apostarle a todo eso, Néstor, sin olvidarnos de buscar cómo volver a los momentos en donde los tecomenses nos sentíamos orgullosos de serlos, donde Tecomán era la capital mundial del limón, donde las gentes salían y por la tarde noche a convivir con los vecinos. Todos esos grandes y gratos recuerdos que nuestros padres nos legaron y que fuimos testigos de ellos en mayor o menor medida, hoy estamos en deuda con las generaciones presentes. Por ello tenemos que dar esa batalla, ese esfuerzo, y vamos con todo para poder ganar este 2 de junio. ¿Quién va a pagar los gastos de la casa de estudiantes para los jóvenes de Tecomán? ¿El ayuntamiento? Por supuesto que sí. ¿Los 3 años? Los 3 años habremos de pagarlo y lógicamente buscaremos coincidir para ampliar los servicios con la iniciativa privada, con el propio gobierno del Estado, que también tendremos que sensibilizarlo para que dé y apueste a que este asunto también se le apueste en ese renglón, porque los jóvenes lo merecen. Hay muchos jóvenes que dejan sus carreras a medias porque no tienen la posibilidad económica de poder sustituir o seguir adelante por el costo del transporte diario. ¿Va a incluir algún apoyo para los pasajes? Porque si bien es cierto que la casa de estudiantes que usted propone va a ser mientras estudien, pues hay ocasiones, normalmente vienen a visitar a sus familias los fines de semana. Es correcto. Incluso ellos se tienen que mover en camión dependiendo dónde tengan que hacer sus actividades culturales, deportivas para acreditarlas, al igual que el lugar donde vivan y la distancia de la escuela. Es correcto. Buscaremos en principio ese transporte para efecto de ir y venir, pero simultáneamente con ello habremos buscar quienes sí puedan y quieran y aspiren a gozar o disfrutar o participar de un albergue o de una casa
tecomense en Colima. Me llama la atención el apoyo que quiere brindar para los enfermos, que es una necesidad urgente dada la situación del hospital. Pero, ¿quién se hará cargo? ¿El DIF? ¿Atención Ciudadana? ¿El Cabildo? Porque la gente le batalla cuando va de un lugar a otro y nadie le resuelve. Tenemos que ser muy puntuales. El DIF municipal será el ente, mediante una comisión integrada incluso por el propio integrante del Cabildo, que observen la necesidad que la gente tiene, que observen mediante estudios socioeconómicos el requerimiento económico y apoyo de algunas medicinas, de algunos tratamientos, y a través de este personaje o esta institución tan noble, tan sublime como es el DIF municipal, sacaremos adelante este tipo de tareas. Estoy con un experto en la materia del agua potable. Hay muchísimo problema, la gente se queja un día sí y el otro también de que no les cae el agua y se les está cobrando. ¿Qué hará Óscar Ábalos como presidente municipal en ese tema? Al respecto, modestia aparte, conozco el tema del agua porque lo viví más de 15, 16 años. Estuve como director de la Comisión Estatal del Agua. Y ciertamente el agua, aunque es la misma que precipita en el mundo, la zona, los lugares, los sitios donde cae es diferente. Zonas donde antes llovía, hoy lo ha dejado de hacer. Y viceversa, como en Zacatecas, que había más de 18 años que no llovía, no caía una gota de agua en 18 años. Había jóvenes, personas de 18 años de edad que no sabían lo que era llover en Zacatecas. Y ahora, un día sí, otro día también, cada vez que llueve se inundan. Esto lógicamente tiene un efecto del cambio climático, para lo cual hemos sido desatentos y hemos decidido muchas recomendaciones que nos han venido haciendo quienes de ellos saben y hablan. Pero el caso de Colima, somos un estado que por fortuna tenemos hoy en día, una precipitación por arriba de los 900 milímetros de agua anual, que claro, no se compara con la que hay en Chicoacén, Chiapas, donde caen 4.200 a 4.500 milímetros de agua por año, es decir, 5 o 6 veces más. Mas, sin embargo, no tan solo es suficiente con que caiga el agua, sino importante es tener la infraestructura que capte, que almacene, que potabilice y más adelante la distribución adecuada mediante un sistema adecuado, evitando las fugas, evitando las pérdidas, evitando los desperdicios. En esto último de los desperdicios, mucho tiene que ver la sociedad civil, porque lamentablemente es cierto, todo el mundo queremos tener patios limpios, patios frescos, pero no se vale que a las 3, 4 de la tarde, en pleno intensidad del sol, pretendamos estar regando la calle, a nuestros patios para poder refrescar el ambiente. Yo entiendo esa parte y también entiendo que Dios da el agua, pero no la entuba ni la conduce, y menos la potabiliza. Y esto, aunque suene duro, es cierto. Por ello, Néstor, es importante que tanto la autoridad como la sociedad hagamos la parte que nos corresponda. Tecomán, por fortuna, tiene aproximadamente 30 pozos profundos que no van más allá de 100 metros de profundidad y que en promedio dan sobre 80 litros por segundo, lo cual es una cantidad importantísima, que a 100 metros tengamos 80 litros por segundo. En Hermosillo, Sonora, Néstor, perforas a 3.000 metros, 3 kilómetros y sacas 10 litros. Esa es la diferencia. Y hoy, sí, hoy que tenemos agua, es muy importante que la cuidemos, que la almacenemos, que la potabilicemos, que la distribuyamos eficazmente y ya cuando las tengamos en nuestras casas podamos cuidarla y usarla adecuadamente. Le admiro su valor civil que tiene para tocar un tema muy importante que nos está afectando en todo el país, el tema de la seguridad. Usted lo ha dicho, lo hemos publicado en el periódico, no se ha echado para atrás, le ha topado el tema. Los demás candidatos de los demás partidos, hay que dejarlo claro, y ayúdeme a pasar la voz porque eso es importante para nosotros como ciudadanos, saber analizar el voto, compartir ese análisis, porque usted es el único candidato que va a presidente municipal de Tecomán que ha hablado del tema de la seguridad. Pero yo quiero preguntarle, porque ya nos puede hacer la propuesta, ¿usted nos va a garantizar la seguridad? Usted fue presidente municipal,
Nosotros salíamos, caminábamos día y noche, la gente platicaba en las calles, la gente se sentía segura. Va a volver ese tiempo que teníamos cuando usted fue presidente municipal. Por supuesto que los tiempos han cambiado y son diferentes. Sin embargo, los valores, la querencia y particularmente el deseo que los seres más valiosos, más queridos que es la familia, estén con bien, nos corresponde a cada uno de nosotros como familia dar buenas cuentas y buenos cuidados. La autoridad debe crear las políticas públicas y a eso me comprometo para que esto suceda. Parte de esas políticas públicas, Néstor, es tener una policía debidamente certificada y acreditada con los valores y niveles de supervisión y de calidad, pero al par con esto, una policía bien pagada, honesta, no prepotente, no que de alguna forma u otra garantice la seguridad íntegra de las cosas. Y bueno, para esto debe haber recursos y los hay. Y lo cierto del caso es que en vez de dedicarle recursos a cuestiones banales, podamos dedicarle recursos aprovechando la experiencia, aprovechando la disposición de la sociedad y más aún con un factor donde la gente hemos dado fondo en esa materia. Hoy en día la gente, Néstor, se encuentra altamente preocupada por el tema de la seguridad. Es un tema toral, es un tema obligado, es un tema diario, en donde vemos, por un lado, extorsiones, por otro vemos amenazas, por otro lado vemos gente que pierde la vida, y pareciera ser que no estamos analizando con este tipo de detalles. Sin embargo, es menester que la autoridad voltee los ojos, se pare firme, revise detenidamente el detalle y haga copio de la voluntad de que la gente queremos vivir mejor. Somos más las gentes buenas que las gentes malas. A las gentes malas hay que atenderlas, no con abrazos, no con balazos, pero sí con la justicia en la mano, para que entiendan que Tecomán, Colima y México no es una tierra sin autoridad, y en eso estoy seguro que con Xóchitl Gálvez, misma que ha ofrecido mucho en ese tenor, con Meli Romero en el Senado, con Germán Sánchez, que es nuestro paisano en el Senado, con Nazario Rodríguez, que es un buen productor y amigo nuestro, que le batalla y lucha todos los días, con nuestros diputados locales, aquí en Paloma, Laura y Abel Vargas, podamos juntos, PRI-PAN, junto con el ayuntamiento, sacar las tres adelante. No hay problema que no tenga solución y no hay problema que dure 1000 años, siempre y cuando y si nos pongamos a trabajar todos de la mano. Hace 20 años yo hice el libramiento de Tecomán, hice la carretera Tecomán-Cerro Ortega. Se veía muy difícil la parte de la inversión y se logró, porque supimos tocar las puertas federales. Pero eso no era suficiente. Era importante que los dueños de los predios nos dieran las autorizaciones y permisos para poderles quitar o ampliar la carretera en sus predios agrícolas, recorriendo sus lienzos, y esta gente buena y generosa de entonces, que hoy existe y la hay todavía, bendito Dios, podemos hacerlo. Pero falta mirarnos a la cara, plantear los proyectos y ver muchas de las cosas. Ahorita vengo del tianguis, en donde hay problemas diferentes entre los mismos comerciantes con los propietarios de las viviendas que ahí están en el entorno. Y bueno, se plantean temas en donde la solución es sentarnos las partes junto con la autoridad y darle de forma respetuosa, atenta y certera una solución en donde podamos transitar unos y otros en un ganar-ganar. Asimismo, la seguridad. Tenemos que apostarle a que la sociedad buena, las autoridades buenas y una seguridad pública, policías debidamente acreditados y certificados buenos, demos respuesta a esta inseguridad que hoy tiene azotado al pueblo de Tecomán. Usted me menciona a quienes buscan ser senadores, diputados federales, presidente de México, en el caso de Xóchitl Gálvez. Le voy a platicar, a lo mejor ya lo sabe, pero el adelanto de participaciones que servía para pagar los compromisos de fin de año,
los quitó Andrés Manuel López Obrador desde su primer año. Sí. Hoy los ayuntamientos se ven obligados a pedir un préstamo bancario que nos cuesta más a los tecomenses. En sí a todos los municipios. ¿Han platicado sobre ese tema? ¿Hay posibilidades de que se haga algo? Porque, pues sin duda alguna, nos cuesta más el préstamo bancario que el adelanto a participaciones federales. Por supuesto que sí. Por supuesto que es importantísimo que para efecto de poder coincidir y poder dar resultados más prontos, podamos ganar todos en una sola línea, en este caso PRI-PAN, PAN-PRI, desde Xóchitl Gálvez a la presidencia de la República, desde Meli Romero y Germán Sánchez en la senaduría respectiva, nuestro compañero amigo Nazario Rodríguez y un servidor de la presidencia junto con los candidatos a diputados locales en el distrito 10, 15, 16 y en el resto del estado. Yo fui capaz de esto hace 20 años, siendo presidente de la República Vicente Fox Quesada, que era del Partido Acción Nacional, un gobernador como Fernando Moreno Peña aquí en Colima, del PRI, y un servidor como también del PRI Oscar Ábalos. Pudimos coincidir, bajar recursos y sencillamente una muestra inequívoca es la construcción de lo que era el mercado de la floresta abandonada, que estaba abandonado y estaba de alguna forma dejado a la convivencia y al arbitrio de gente que ahí cohabitaba. Pudimos cambiar ese espacio abandonado en lo que hoy es y ha sido desde hace 20 años a la fecha un centro donde está el centro penitenciario de Tecomán, están los museos públicos, el complejo de seguridad pública, la receptora de rentas y otras dependencias que hoy le dan brillo, lucidez y servicios a otros espacios cercanos, porque ves alrededor de ahí, ves bufetes jurídicos, ves receptoría de rentas, ves los juzgados, ves muchos restaurantitos por ahí cerquitas, ves gente dando algunos servicios de alimentos, qué sé yo. Entonces tenemos que apostarle en forma ordenada, organizada y de forma vertical para que haya esos recursos. La carretera que yo amplié de Tecomán a Cerro Ortega fue gracias a la gestión que hice yo con Jesús Orozco Alfaro cuando él era del PRI y cuando era el presidente de la Comisión de Comunicaciones en la Cámara de Diputados Federal. Y en aquel entonces, si no lo recuerdo, costó 120 millones de pesos la carretera ampliada de Tecomán a Cerro Ortega. Me tocó gestionarlo, me tocó realizarla, me tocó inaugurarla. Así como el evento que más tarde le llamamos Fernando Moreno Peña, le apostamos a la construcción de la Casa de la Cultura, le apostamos a la introducción de agua potable y drenaje a toda la zona poniente de Tecomán, como son Oro Flor, Niños Ceres, Palmar Real, Santa Elena, Ampliación Santa Elena, Lázaro Cárdenas. En aquel entonces había casi 70 colonias irregulares. Pudimos regularizar un poco más de la mitad, cerca de 40, 42 colonias. Pudimos hacer muchas cosas, pero también eso va implícito la voluntad de la sociedad, la cual siempre estuvo de la mano de la autoridad y nosotros como autoridad estamos siempre cercanos a la gente. Por eso, Néstor, concluyo. El tema financiero lo conozco. Afortunadamente, conozco cómo opera un ayuntamiento, conozco cómo opera la federación, conozco cómo opera el gobierno del estado y lógicamente tendré que rodearme de hombres y mujeres talentosos, hombres y mujeres serios, ciertos y capaces que me ayuden a tomar las mejores decisiones en materia económica y financiera para atraer y dar resultados en el más corto plazo posible a la sociedad. Y el apoyo, lógicamente, en las partidas presupuestales a los jóvenes, a los discapacitados, a los niños, a los enfermos, a los adultos, a los deportistas, y sobre todo a la gente del campo, poderla resolver de una vez por todas. Permítame leer breve y rápido los mensajes, voy a decir los nombres: Luis Rosas, Juan Carlos Espíritu, Gina Camacho, Álvaro de la Cruz, Daniela Moreno Verduzco, Carlos Alberto Ibáñez, Chavarría, su hijo Oscar Ábalos, me imagino, Yadira Sedene, Francisco Castañeda, Martín Pinto, Hugo Espíritu, Cruz Grecia, Jorge Pasión. Ingeniero, hay un problema también, y discúlpeme que lo entretenga en esa entrevista, no sé si sea de las más largas que estamos haciendo,
pero el alumbrado público es otro tema. Nos cobran el DAP y es el ayuntamiento el Sí. que se ve beneficiado con ese cobro que hace la Comisión Federal de Electricidad. Nos hace falta el alumbrado público en ambos libramientos, Arco Sur Poniente. Vemos postes de luz que en este gobierno morenista, pues los tumba, son accidentes que ocurren, pero ya no lo reparan y ni siquiera le han puesto el alumbrado público. Hemos publicado en el periódico asaltos ahí en el Arco Sur Poniente en la noche, la gente no se siente segura, no circula, no hay vigilancia policíaca, no vemos patrullas de vialidad garantizando la seguridad, tanto en materia de infracciones como en materia de la integridad física de las personas, llámese accidentes, llámese asaltos o un posible homicidio por ahí. ¿Qué va a hacer usted en el tema del alumbrado público? Bueno, recordemos que es una de las prácticas y obligaciones que el ayuntamiento tiene, dar el servicio de alumbrado público, la recolección de basura, seguridad pública, agua potable, drenaje, saneamiento, entre otras cosas más, panteones, jardines y demás. Yo me decían días pasados y pude ver perdón, el presupuesto de egresos 2024, donde en este año se debió haber comprado una amplia gama de material eléctrico para mejorar sustancialmente esa iluminación en las calles y en las avenidas. Vamos a auscultar qué está pasando con esa inversión, porque unos dicen y otros también, lo que tú acabas de señalar, que a pesar de que hay un rubro en inversión en el alumbrado público, esta no se ve, sin embargo se dice que ya fue recibido el recurso, entonces tendremos que investigarlo llegado el momento. Por ello, hago el compromiso de corregir a la voz de ya el tema del alumbrado público, porque soy consciente que el alumbrado público viene a contribuir seriamente con la seguridad del pueblo. Un buen torneo de Laguna del Cuzagüe como los hizo en su Sí, tiempo, claro. en su periodo, o van a seguir la misma dinámica como la que estamos viviendo en la actualidad. Mira, lamento mucho que el deporte no sea tan bien visto ni atendido como lo fue en aquel entonces. Justamente ahorita en el caminar, me decía un amigo, decía, oye, yo te voy a apoyar a ti porque tú nos apoyaste para ir a Uruguay a la Copa Telmex hace 24 años, 23 años, cuando tú fuiste presidente municipal. Ya para entonces ya existía el torneo del Cusagüe. Yo recuerdo que en aquel entonces la bolsa de premiación en aquel entonces fue de 100,000 pesos, hace 24 años, 100,000 pesos, mismo que no aportó el ayuntamiento, sino que aportó la iniciativa privada de aquel entonces, y lo que hizo el ayuntamiento fue poner las instalaciones de una forma más decorosa, más digna, y en aquel entonces venían equipos de diversas partes del estado y del país, con jugadores que estaban en los ratings en Europa, en Estados Unidos y en muchos lugares, incluso en Centro y Sudamérica, venían a jugar al Cusagüe, y esto dignificaba dignamente el torneo. Hoy lamentablemente el torneo, la gente que está hoy no le ha dado el valor, los premios no les quito mérito, son balones, sin embargo nada que ver, los premios que antes se daban, que era un estímulo para los propios, los que nos visitaban del extranjero, hoy a cambio de unos balones que no pasan de ser esos unos balones, unas camisetas que pues, no atraen necesariamente al competidor de esa naturaleza. Marco de la Rosa, Valentina Díaz, Valeria Guerrero también, y hay algunos, normalmente la mayoría de los que le mencioné le están enviando mensajes que están con usted. Muchas gracias. Ingeniero, ¿cómo le fue en su arranque de campaña, inicio de campaña? ¿Cómo lo sintió? Bastante bien, muy concurrido, muy nutrido, mucha alegría, mucho folclore, mucha gente que coincidimos ahí en el sitio ubicado enfrente de la presidencia municipal de Tecomán. Yo quiero agradecerle a la autoridad municipal por las facilidades que me dio a mí y que por ley es obligado a darle a todos los candidatos de todos los partidos, pero lo cortés no quita lo valiente. Yo agradezco ese gesto de la autoridad municipal, que ante una petición expresa de un servidor para ese espacio, nos fue solicitado, nos fue otorgado. Ya en el desempeño del evento pudimos ver a muchos jóvenes, mucha gente de la sociedad civil, gente amas de casa, jornaleros agrícolas, gente que genera empleos como algunos empresarios de aquí de Tecomán, gente que de repente, por circunstancias diversas,
nos visitaban ese día, que son de otras partes del estado, incluso del país, y que por ahí pudimos saludarlos y encontrarlos. Ese tipo de eventos, Néstor, también le permite a la gente saludarnos, exponernos algunas de sus necesidades básicas, y vuelvo a la cuenta, muchas de esas necesidades son medicinas, atención de servicios en cuanto a eventos de seguridad, cuestiones deportivas. Nos topamos a mucha gente que va a torneos en donde el ayuntamiento actualmente no les apoya ni siquiera medianamente con los peajes del camión, menos con otro tipo de eventos. Y bueno, me da mucho gusto ver que aquello se desarrolló en Santa Paz a nivel familiar y que todo el mundo pudimos volver a nuestras casas con bien y tranquilos. En esa entrevista, ya para finalizar, tenemos este árbol limonero. Se lo pongo aquí al ingeniero Oscar Armando Ábalos Verdugo, pues para que recuerde que le hace falta mantenimiento, no se nos vaya a caer un día de estos, porque ya tiene muchísimos años que no le dan mantenimiento. Por eso pongo este árbol limonero para que no se les olvide y le den su manita de gato, ingeniero. Claro, esa obra me tocó a mí ponerla hace 20 años, justamente en un aniversario más de la fundación de Cajitlán, en donde pudimos colocarla aquí en la parte principal de ingreso a Tecomán, donde a través de esa obra monumental, que por cierto es la más alta del estado de Colima, que mide sobre 30 metros de altura, contra 23 que mide el pez vela de Manzanillo y contra 15 que mide la Palma de Colima. Este mide 30, pesa sobre 10 toneladas, y que en aquel entonces el escultor Sebastián tuvo bien construirla y aportarla para el municipio de Tecomán. Por ello es que me siento muy orgulloso, porque en ese árbol limonero quedó plasmada el reconocimiento a la gente del campo, quedó reconocido la labor de los 10 municipios del estado de Colima a través de esas esferas, que son 10 que la conforman, y si no me creen, cuéntenlas. Cada bolita es un reconocimiento a cada municipio. El más grande del frente es el de Tecomán, por su poderío económico, por su poderío agropecuario y por su gran compromiso y gentileza de su gente. Por eso, cada vez que llegamos a Tecomán, hablar del limonero es hablar del reconocimiento a hombres y mujeres, a jóvenes y adultos que han dejado sus mejores años y lo siguen haciendo en el campo. Muchísimas gracias, ingeniero. Un honor que nos visite. Espero que también como presidente municipal nos visite varias veces. Y a comer también. Y a comer también. Muchísimas gracias. Hoy entrevistamos al ingeniero Oscar Armando Ábalos Verdugo, candidato a presidente municipal por el PRI y por el PAN. Que tengan ustedes muy buen día.